que oyen la voz de Dios, pero no obedecen la voz de Dios. Y la palabra dice que la obediencia es la que atrae la mayor bendición. Hay personas que dicen, Señor, pero ¿cómo tú me vas a usar a mí si yo vengo de una familia disfuncional? Si mi papá en mí no dejó huella, mi padre en mí no dejó legado, pero es que mi mamá no servía. En el mundo era lo peor. Déjame decirte algo, que cuando Cristo te llama, te aparta aún de tu familia, porque la Biblia dice, el que no dejare padre ni madre no será digno de mí. Con esto te quiero decir que ya tu linaje ya no es terrenal, tu linaje es espiritual. Tú vienes a recibir lo que se llama la paternidad, tú vienes a recibir identidad, y en Cristo Jesús tú vienes a recibir la promesa del Espíritu Santo de Dios, que te hace no solamente hijo de Dios, te hace coheredero del reino de los cielos, igualmente que nuestro Señor Jesucristo. Por eso la palabra de Dios no se equivoca. Nosotros los gentiles somos, como sabes qué, como una raíz injertada a un árbol. Y yo dije, Señor, pero ¿qué significa esto? ¿Por qué? ¿Cómo uno puede injertar un pedazo de árbol en una raíz? Y mira lo que me pasó. Me metí en TikTok y vi como un agricultor aconsejaba a las personas que iban a sembrar aguacate para tener un aguacate grande y un aguacate bueno. Bájale volumen. ¿Y sabe lo que hicieron? Él escogió el aguacate que él quería. Arrancó la rama de ese aguacate, la injertó en otro, en una raíz que ya estaba sembrada. Cuando hizo ese injerto, dice que unió las dos partes y se formó al tiempo un aguacate como él lo quería, grande, bueno y sabroso. ¿Qué te quiero decir con esto? Nosotros somos esa raíz que fue injertada en Cristo Jesús, para que ya no seamos llamados bastardos, sino para que seamos llamados hijos. Tú eres hijo de Dios y tu linaje le pertenece a Cristo. Cuando alguien te venga a juzgar por tu pasado o te venga a juzgar por la familia donde tú naciste, donde tú te criaste, tú tienes que decirle, pero es que mi familia, mi padre y mi madre se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Por algo David lo entendió. Aunque mi padre y mi madre me dejare, pues con todo Jehová me recogerá. Y vemos la historia de Abraham, el padre de la fe, el patriarca, el hombre que decidió dejarlo todo por causa de una palabra sobre su vida. Hermano, si tú quieres dejar huellas en esta tierra, tú tienes que obedecer a Dios. Tú tienes que tomar la palabra que sale de la boca de Dios para que esa palabra prospere y no vuelva a él vacía. Tú tienes que entender que el llamado de Dios en tu vida se va a cumplir. Tú tienes que entender que Abraham obedeció y por cuanto obedeció, Dios lo bendijo. Tú tienes que entender que todos los dones, talentos que Dios te ha entregado son para multiplicarnos en el reino de los cielos. Hoy te estamos dando este taller dejando huellas para que tú entiendas que tu pasada por la tierra no puede ser desapercibida, sino que no solamente en el reino y en el mundo espiritual, sino en el mundo terrenal también tú tienes que dejar un legado. El Señor te escogió desde el vientre de tu madre, el Señor te formó en ese vientre y te dice en esta noche, tú eres mío. Yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que el propósito y el plan de Dios se va a cumplir sobre tu vida. Abraham dejó riquezas. Abraham dejó todo lo que tenía por causa de una palabra. Pero el Señor nunca le mintió, porque Dios no miente. Porque lo que Él promete, lo cumple. Y aunque hay momentos donde le has dicho, Señor, pero ¿dónde está lo que tú me prometiste? Señor, ¿dónde está esa promesa? Yo te la estoy reclamando. Déjame decirte que el Señor te va a entregar lo que Él te prometió. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hoy tú tienes que entender que el legado que tú estás dejando en el terreno, el legado que tú estás dejando en esta tierra, en el terreno de Cristo, ese legado va a marcar un antes y un después en toda tu descendencia. Por eso toda decisión que vayas a tomar, dirígete a la presencia de Dios. Porque una generación, porque un linaje queda marcado a través de tus decisiones. Seamos cada día más como Abraham, un hombre entendido, un hombre que obedecía a Dios, un hombre que entendió que sin Dios nada podía hacer, un hombre apartado
que decidió dejarlo todo por causa de Dios. En esta noche vamos a seguir leyendo. Dios te bendiga, tía. En Génesis, que fue la palabra que el Espíritu Santo nos entregó. Génesis capítulo 12, en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra. Dios le promete a Abraham una nación grande. Génesis capítulo 12 dice, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le dijo, y fue con él Lot. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Y tomó Abraham a Sarai su mujer y Lot, hijo de su hermano, y toda su hacienda que habían ganado y las almas que habían hecho en Aram. Salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el alcornoque de Moré, y el cananeo estaba en la tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo, a tu simiente daré esta tierra. Y edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Y se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y tendió su tienda, teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente. Y edificó allí el altar al Señor, invocó el nombre del Señor. Y movió a Abraham de allí caminando y yendo hacia el mediodía. Y hubo hambre, escúcheme, en la tierra, y descendió Abraham a Egipto para peregrinar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando llegó para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí ahora conozco que eres una mujer hermosa de vista. Y será que cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí y a ti te darán vida. Ahora pues di, eres mi hermana, para que yo halle bien por causa tuya y viva mi alma por amor de ti. Y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron la mujer que era hermosa en gran manera. Toma, Feli. También la vieron los príncipes del faraón y alabaron delante del faraón, y fue llevada la mujer a la casa del faraón. Que hizo bien Abraham por causa de ella, y tuvo ovejas, y tuvo vacas, y tuvo asnos, y esclavos y esclavas, asnas y camellos. Mas el Señor hirió a Faraón y a su casa de grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces el Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué me dijiste, es mi hermana, y ya la tomé, y yo la tomé por mi mujer? Ahora pues, aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces el Faraón mandó acerca de él a varones, y le enviaron a su mujer y todo lo cuanto él tenía. Hermano, cuando Dios te entrega una palabra y te entrega una promesa, se van a ver los tiempos contrarios. El Señor le dijo, vete a Abraham a una tierra donde va a fluir leche y miel, yo te voy a bendecir, te voy a engrandecer. La sorpresa es que cuando Abraham sale de la tierra donde Dios lo envió, lo que consiguió fue hambre. Lo que consiguió fue necesidad. Pero él creyó en el Dios que lo había llamado y dijo, no importa lo que esté pasando, yo sé que Dios me va a guiar en el lugar donde yo voy a ser bendecido. ¿Sabe algo? Toda palabra profética que sale de la boca de Dios levanta un viento, que hay momentos donde te va a hacer tambalear, que solamente tu fe, que solamente la palabra, que solamente el Espíritu Santo te van a dar fuerzas para seguir adelante. Cuando Dios te promete una palabra de multiplicación o te entrega una palabra de bendición, va a venir el hambre, va a venir la escasez, va a venir la necesidad, y Dios te va a poner a prueba para que tú entiendas que cuando nosotros recibimos una palabra, aunque estemos viendo lo contrario, debemos permanecer, debemos resistir, debemos creer que el Dios que nos llamó y que nos escogió no miente. Óyeme, yo no sé quién me está mirando por este live, yo no sé quién está escuchando esta palabra de bendición para su vida. Yo lo único que sé es que si Dios te sacó del lugar donde tú estabas, fue para llevarte a la tierra donde fluye leche y miel. Se van a levantar los procesos, va a haber hambre, va a haber necesidad,
Vas a ver todo lo contrario a lo que Dios te dijo a través del profeta, del hombre, de la mujer de Dios. Vas a ver todo lo contrario a lo que Dios te dijo a través de su palabra. Pero si tú crees, si tú perseveras, si tú confías, si tú esperas, la bendición de Jehová te va a llegar por donde tú menos lo pienses. El Espíritu le dijo, vete a Egipto, porque ahí yo te voy a entregar lo que tú necesitas. La bendición venía por Sara, porque era una mujer hermosa. Y Sara halló gracia ante los ojos del faraón. Pero cuando él la iba a tomar por mujer, se le apareció y le dio, cuidado si tocas a la sierva, porque ella es la mujer de mi siervo Abraham. Y Dios, ¿por qué hiciste esto? Casi hiciste que pasara una tragedia en este palacio, en este hogar, en mi casa. Ahora reconozco que eres un hombre de Dios. Toma, te entrego la bendición, te entrego vacas, te entrego camellos, te entrego el capital que tú necesitas para hacer lo que Dios te entregó una vez en tus manos. ¿Sabe algo? Abraham sabía trabajar con ovejas porque él era pastor. Lo leímos al principio, venía de Ur, eran pastores, hacían ídolos, lo tallaban. Y era un hombre empresario que prosperaba. Pero había hambre, se acabó todo, solamente quedaba era la estrategia y la habilidad que Dios le había entregado. Pero Dios le dijo, te voy a hacer pasar por un proceso para que tú entiendas que el que te bendice soy yo, no el hombre. Porque Dios le demostró que aún Dios usa a los enemigos para bendecirlos. Y usó al faraón y bendijo al hombre de Dios. Hay gente que Dios va a poner en tu camino para bendecirte. Hay gente con la cual Dios ya está tratando, que se le va a revelar, que le va a decir, ve donde mi siervo, ve donde mi sierva, lleva la provisión que él necesita, llévale, porque él se va a levantar a través de esta ofrenda, a través de esta bendición. ¿Sabes algo? Hay gente que Dios le está hablando, que le está mostrando tu nombre. Hay gente que Dios le está diciendo, ve donde la sierva, ve donde el siervo, entrega la bendición, porque esa varón está esperando la promesa. Pero Dios te dice en esta noche, acuérdate el don que yo te he entregado, acuérdate la habilidad que yo te he dado, no te comas el capital que yo te entregué, multiplícalo, porque a través de la sabiduría que te he dado va a haber multiplicación. Y Dios le entregó la habilidad a Abraham de hacer pozos. ¿Sabes por qué Dios le entregó la habilidad de hacer pozos? Porque llegó también un momento donde Abraham volvió a quedar sin nada. Y era necesario que se apartara de Lot, porque Lot ya había perdido la visión. Porque salió no solamente Abraham con su esposa, sino que también salió con su sobrino Lot. Y salieron a un lugar donde no sabían qué iba a pasar. Pero cuando Dios los bendijo, los probó, porque Dios prueba también en la abundancia, no solamente en la escasez. Y cuando vemos un Abraham con riquezas, con caballos, con camellos, con vacas, con siervos, con criadas, se levanta otro viento, y ese viento se llamaba Lot. Le dijo, lo siento, tío, pero estamos demasiado prosperados, porque había una palabra sobre Abraham. Y necesito apartarme de ti, porque nuestros pastores están teniendo riña. Y él le dijo, ¿sabe algo, sobrino? Escoge la tierra donde vas a ir, la llanura o la montaña. Y él se creyó inteligente, porque hay gente que piensa que son inteligentes cuando toman decisiones a la ligera y no toman decisiones bajo la voluntad del Padre. Y él le dijo, yo me voy a la llanura porque ahí hay agua, ahí va a haber pasto, van a comer mis ovejas, el ganado se va a multiplicar. Y Abraham no riñó con él, porque él entendió que lo que prosperaba su vida no era la tierra, era la palabra que él portaba. Es que cuando él salió con una promesa. Es que Dios le dijo, vete, Abraham, de esa tierra, porque donde quieras que vayas tú vas a ser de bendición. A ti no te prospera la nación donde tú te encuentras. A ti no te prospera la ciudad ni la tierra. A ti te va a prosperar la palabra profética que hay sobre ti, porque Jehová no miente. Y me encanta, porque le dejaron a Abraham las montañas donde no hay agua. Porque el diablo, hermano, te hace pensar que cuando te vas a donde Dios te dice que vayas, no hay nada, se acabó todo. Mentira. La división de Lot y la división de Abraham fue propósito de Dios, para hacerle entender todo lo que Lot tenía no era porque él era bueno o era bonito, era porque andaba con el papá. Andaba con el hombre que portaba la promesa.
Por eso usted, hermano, hermana, que me está mirando, usted tiene que estar bajo cobertura. Yo no sé para quién es esta palabra, pero el Espíritu Santo está hablando en esta noche. Usted no puede estar como oveja sin pastor. Usted tiene que tener una cobertura. Usted tiene que tener una cabeza. Usted tiene que entender que toda decisión que vaya a tomar tiene que consultarlo a Dios y al pastor que Dios le entregó. Porque el pastor porta la visión. Abraham portaba la visión, la palabra, la promesa. Pero Lot se desvió de la visión y se metió en problemas. Y cuando Abraham se ve en una montaña, dice: Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Dime, Señor, ¿qué voy a hacer? Porque aquí no hay agua. Y el Señor le mostró y dijo: Abraham, comienza a hacer pozos. Porque tú lo que necesitas es trabajar. Porque la Biblia dice que las manos de nosotros serán de bendición. Que la bendición de Jehová está en nuestras manos y Él bendecirá el fruto de tus manos. Lo dice Deuteronomio y yo lo creo. Y comenzó Abraham a hacer pozos. Y del pozo comenzó a fluir agua. Agua que corría, agua de agua viva. Pero cuando Dios te entrega los pozos y te entrega la bendición, siempre se levanta el enemigo y se levantaron los filisteos contra él. Y cuando se levantan los filisteos en contra del hombre de Dios, ¿saben lo que hizo Abraham? No riñó con ellos. Porque Abraham entendió que el Dios que lo llamó, que el Dios que lo prospera, iba a multiplicar los pozos. Se levantaron los filisteos en contra de Abraham para cerrarle los pozos. Y pozos que cerraba, pozos que Abraham abría. Y pozos que cerraba y pozos que Abraham abría. Y como este taller se llama Dejando Huellas, la huella que dejó Abraham fue tan grande que los pozos lo heredó Isaac. Y ese pozo también lo heredó Jacob. Es que cuando Dios te llama, te respalda y te deja una herencia. Es que él entendió que ese pozo no era para él, ya estaba viejo. Él entendió que tenía que trabajar para alguien que Dios ya le había prometido el día que salió. Porque aunque él salió sin descendencia, ya Dios le tenía la descendencia. Por eso lo que tú hagas, no pienses en ti, piensa en tus hijos, en tu linaje, en tu descendencia, para que dejes una huella que va a marcar. Y le dijo: ¿sabes algo? Riñan por los pozos que yo no necesito. Esos pozos, yo necesito al Dios que abre pozos. Porque los filisteos cuando agarraban el pozo se secaba y le tenían que echar tierra. Porque Dios le demostró a Abraham que todo lo que su mano tocara sería de bendición. El hombre y la mujer de Dios no necesitamos nada, solamente una palabra para caminar por ella. Necesitamos portar una unción que nos va a guiar y trascendentar a donde nosotros vamos a ir. Tú vas a trascender a donde el Espíritu de Dios te lleve. Y la promesa se cumple cuando nace Isaac. Pero Abraham murió con la seguridad de que su hijo no iba a pasar hambre, no iba a pasar trabajo. Porque le enseñó a Isaac a hacer pozos. Pastora, pero háblame por la Biblia, creo que Génesis 26, donde hace que riñeron los pastores, los filisteos también, porque siempre se levanta el diablo cuando usted va a ser prosperado, para cerrarle todos los pozos. Y cuando le comienzan a cerrar los pozos, Isaac abría más pozos, porque esos pozos le pertenecían a su padre. Y comenzó Isaac a nombrar los pozos como su papá los había nombrado. Porque él entendió que esos pozos no eran de él, esos pozos eran de su padre. Y que él portaba lo que se llama la herencia de lo que el padre le había entregado. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a buscar de Dios. Tenemos que dejarle un legado en el mundo espiritual, porque cuando nosotros partamos de esta tierra no vamos a dejar nuestros hijos desamparados, sino que Dios se va a acordar de ellos, sino que Jehová lo va a mirar desde arriba y dirá: estos son los hijos de mi sierva, estos son los hijos de mi siervo en los cuales yo tengo una promesa y tengo un compromiso. Y la palabra se cumple. E Isaac comienza a hacer lo que su papá le enseñó: abrir pozos. Y su papá le enseñó todo lo que él sabía y le dejó heredad, le dejó herencia. Pero a veces la historia de los padres lo repiten los hijos, yo no sé por qué, pero Dios es así. Y le entregó a Rebeca, y Rebeca era estéril. La misma historia de Sara, de su mamá. Y le entregó una mujer
la cual obedeció el llamado y la cual entendió que Isaac era el hombre que Dios le había entregado. Pero sucede algo. Comenzó Isaac a tener necesidad. Comenzó a pasar trabajo igualito que le pasó a su papá. Y Dios le dijo, vete tú también a Egipto. Y se levantó el rey y miró a Rebeca, que era de hermoso parecer. Y cuando se levanta, pasa lo mismo también, Rebeca, y el rey se enamora de ella. Y fue grande lo que pasó. Y Dios permite que se enamoren de ella. Génesis capítulo 26. Y los versículos 7. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer y él respondió, es mi hermana. Escúchame, a veces hasta la mentira la heredamos de nuestros padres. Porque leímos la historia de un Abraham que mintió diciendo que era su hermana, Sara. Y ahora vemos en Génesis 26 la misma historia de Isaac y Rebeca. Y en el versículo 7 dice, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer. Por ventura dijo, los varones del lugar me matarán por causa de Rebeca, porque era de hermoso aspecto. Es que Dios le entrega a los hijos de Dios lo hermoso, lo bello. Y Dios le entrega a los hombres de Dios lo hermoso y lo bello. Y sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que jugaba con Rebeca, su mujer. Y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues me dijiste que es mi hermana? Isaac le respondió, porque dije, por ventura moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocar a este hombre o esta mujer de cierto morirá. Y luego sembró Isaac en aquella tierra y halló aquel año el 100 por 1 y le bendijo el Señor. Y el varón se engrandeció y fue adelantado y engrandeciéndose hasta hacerse muy grande. Se repite la historia de una promesa dada a su padre. Y tuvo hatos de oveja, hatos de vaca y grande apero, y los filisteos le tuvieron envidia. Escucha eso. ¿Qué hizo Abraham cuando Abimelech le dio la plata? La multiplicó. ¿A qué se dedicó? Abraham a hacer pozos, a sembrar. Porque ¿de dónde venía? De sembradores, de gente de campo que trabajaba con la tierra. Y le enseñó eso a su hijo. La única confusión que tenía era no servir al Dios verdadero porque no lo conocía. No lo conocía. Pero eran gente de principio, papi. Y de marca, porque venía de la descendencia de Noé. Entonces tú heredas de gente de principio. Y de Tú marca. heredas de principio. Exactamente. Y todos los pozos que habían abierto los esclavos de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cerrado y llenado de tierra, porque el espíritu de envidia también trasciende generaciones y se hereda. Y dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más fuerte que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí. Se repite otra vez la historia de la división y la separación. Vámonos por la parte de la producción. De la producción y la multiplicación. Porque Dios permite las separaciones para multiplicar y engrandecer al hombre que porta la promesa. Exactamente. Y voy por el versículo 18, capítulo de 26 del libro de Génesis. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cerrado, y muerto Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Escucha. Y los esclavos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva. Porque aunque el enemigo quiera cerrarte los pozos, tú portas algo que no se seca. Porque el hombre y la mujer de Dios portan la presencia del Espíritu Santo que fluye como agua viva. Eso. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él.
Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él y llamó su nombre Signac. Se apartó de allí, abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Rehoboth y dijo, porque ahora nos ha hecho ensanchar el Señor y fructificaremos la tierra. Porque la bendición que Dios te entrega va a traer riña, va a traer conflicto, va a traer que los enemigos se levanten contra ti, va a traer la división. Pero déjame decirte algo, Isaac entendió que lo que él portaba era mayor que lo que portaban los filisteos. Por eso los pozos nunca se secaron, porque los ríos de agua viva fluían, era sobre el hombre que portaba la palabra de Dios. Pero los pozos que agarraban los filisteos se secaban. Es que tus enemigos no podrán contra ti, es que sobre ti hay una visión y una palabra que va a prosperar. Es que el Señor te está diciendo, llámale por nombre los pozos que Dios te ha entregado, porque para ellos habrá riña, para ellos habrá pelea, pero para ti va a haber pozos sin conciencia. Porque la Biblia dice que aún a nuestros enemigos Dios nos pondrá en paz con ellos. Se acabó el tiempo de los enemigos, viene el tiempo de los amigos. Se acabó el tiempo de la división, viene el tiempo de la unidad. Se acabó el tiempo porque era necesario que pasara para que Dios entregara el pozo llamado Rehoboth, el pozo sin contienda, el pozo que fluye como agua, como río, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Más hermosa el Señor nos ha regalado. Dios da lo bueno. Amén. ¿Qué da Dios? Lo bueno. Lo bueno, todo el mundo lo quiere. Todo el mundo quiere lo bueno. Lo que yo te iba a hablar, amor, en el punto que tú estás del taller Dejando Huellas, es que Abraham tenía quien le sirviera. El cuerpo de ayudantes. ¿Está entendiendo? Abraham tenía un cuerpo de ayudantes en su ministerio, en su llamado. Hay un cuerpo de ayudantes. Son la gente de confianza. Anote. Tú tienes que tener tu cuerpo de ayudantes. Son la gente de confianza. Tienes que, a mí se me comieron la mía. La mía casi se la comieron también. Perdón. ¿Qué tiene que tener? ¿Qué tiene que tener el líder? ¿Qué tiene que tener el líder? Su cuerpo de ayudante. Dale tata, vale la pantalla, siéntate en la otra silla. Usa la cabeza, que eso no va a tirarse foto. Bien, gloria a Dios. Entonces, Abraham tenía un cuerpo de ¿qué? De ayudantes. Él tenía un equipo, una familia. Abraham hizo una familia. Ahora sí entienden. Abraham andaba con todo su equipo. ¿Y con quién andaba Isaac? ¿Con quién andaba Isaac? Con todo su equipo. Porque los hijos buenos heredan las buenas herencias de sus padres. Porque los hijos buenos, ¿qué heredan? Las buenas herencias de sus padres. O sea que la herencia que tú tienes que heredar son las buenas. Los buenos ejemplos, los buenos testimonios. Si tu papá mataba vaca, ejemplo, tú tienes que ser el mejor en carnicería. Ejemplo, ¿sí o no? Pero es adoptar, heredar lo correcto y lo bueno. Está la pantalla, no se olvide darle doble está a la pantalla. Está el que esté dormido, el que no esté dormido, el que esté cansado, el que no esté cansado, el que haya lavado, el que no haya lavado, el que tendió y el que no tendió, el que estuvo pendiente de la ropa que dejó afuera y el que no la dejó. Todo el mundo esté pendiente, al que tenga un vecino nuevo y no lo tenga, vecinos que lavaron unos trapitos, lo pusieron el mismo cordel que usted, hay que estar pendiente, no le vaya a llevar una pantaleta de la suya pensando que de ellos. Entonces todas esas cuestiones hay que tenerlas pendientes en el live también, en el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Seguimos. Entonces, amados hermanos, nosotros tenemos que heredar lo bueno. Sí, es así. Tenemos que heredar lo bueno para dejar ¿qué? Buenas huellas. Para dejar buenas huellas.
con Isaac anduvo un gran equipo. Pero ¿qué pasó con Noé? Yo quiero hablar de 4 personajes en estos 30 minutos que me quedan del taller. Todos los jueves va a haber un taller que se llamará Dejando Huella. Va a continuar. El taller de todos los jueves va a continuar. ¿Están entendiendo? Después del programa de la mujer virtuosa de la asociación. Lo agarró Débora. Después de la asociación. Tú, solamente a ti se te ocurre. Déjalo así ahí. Gloria a Dios. Pues bien, ¿qué sucede? Después de la sociedad de damas, de mujeres, después de la sociedad, sí, después de la sociedad de mujeres, después de la sociedad de qué? De mujer virtuosa, ¿no así que se llama? Después de las mujeres virtuosas, de las grandes virtudes mujeres que tenemos aquí. Uno quiere predicar bien, pero ¿cómo predica bien? No, jamás los mujeres que sirven hasta no poder. Nacieron para servir. Me acordé de una hermana en Caracas, Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, en Caracas. Me acordé de una hermana que me dijo: nosotras las mujeres estamos hechas para recibir. Y no nos cansamos de que nos den. Escúchame, escucha lo que me dijo Valeria y Maritrini Castillo de Alayón. Ay, Dios. Seguimos. Hay que meterle sazón a esto. ¿Quiere usted que no meta sazón? Hay que meterle su sazoncito para que esto quede bien. Pues cuando usted no le mete el juguito a la sopa, eso no queda bien, eso queda salado. Sí, no, porque usted quiere dañar la sopa de sal, como para que coja gusto. Hermana, el gusto de la sal es un gusto y el gusto del cubito es otra. Porque hay gente que no se pasa ni con cubito. Ahora échale cubito a la sopa. Entonces una hermana en Caracas, Valeria de Campos y Maritrini de Alayón, me dice: nosotras las mujeres estamos hechas para recibir. Escuchen. Y yo me puse a pensar esto. Yo duré como 3 meses que no dormía, pensando en eso. Pero ¿qué fue lo que esa señora me quiso decir? Nosotras las mujeres estamos hechas, dijo ella. ¿Para qué, José Luis? Y mi suegra dijo: para recibir palo. Y hay una canción en dominicana de un merenguero que dice: palo, palo, palo con ella y palo. Palo con ella, palo. Esta Navidad eso se llaman los Kenton allá en mi país. Los Kentons. Amén. Es una orquesta de merengue llamada los Kenton. Y palo, palo, palo con ella y palo. Palo con ella y palo. Eso dijo la suegra. Eso lo dijo la suegra. Ella lo completó, el apellido, le puso el apellido. Dijo ella que las mujeres están recibiendo palo. Eso es palo y palo y palo con ellas. Amén. Hubieron algunas caras que cambiaron. Pero ¿cómo tú puedes ocultar la verdad y la realidad de los palos? Eso es palo y palo. A Litrini le gustó lo de los palos. Sí. Seguimos con el taller Huellas. José Luis, ¿no te gustaría que te den un palito? José Luis dijo: no, yo no soy mujer. O sea, la mujer. O sea, la mujer que le gusta que le den palo, ¿no? Dijo José Luis: no, eso lo dijiste tú. Sí, bien, seguimos. Huellas.
Vamos a... Hay una señora que me llamó en otro día, Valeria. ¿Y sabe lo que me dijo? Tengo como 5 o 6 meses que no me dan palo. Y yo digo, wow, pero usted tiene problemas porque aquí yo tengo unas mujeres que se quedan pues todos los días le están echando palo. Aquí hay una mujer que no se cansa, mi suegra, de que le den palo, palo y palo con ella, y palo, y palo con ella, y palo, palo, palo con ella, y palo. Y hay otras que duran 6 meses y que le den un palito. Pero bueno, gloria a Dios que o puede hacer ahora más, sierva, si usted no le están dando palo. Sí. Tiene la piña alta. Yo creo que dijo la verdad. Ah, ni que fuera una piñata, dice la suegra. Gloria a Dios. Vamos entonces al taller. ¿Cuál huella va a dejar tú? No te siga excusando que porque viene de una familia impía y conversa, usted no puede ser un buen cristiano. Sáquese eso de la cabeza ya. Usted sí puede ser un buen cristiano, porque su familia le dejó a usted un buen legado de fidelidad, de formación y de disciplina. Y le dejó a usted un legado de trabajo. La familia Mariner de mi esposa, todo trabaja. Esa gente nacen trabajando. Hasta el parto hay que trabajarlo. Eso es científico, el trabajo del parto. No dicen así los tesoreros, digo, no, ¿cómo se llama esa gente? Los ginecólogos o ginecobstetras. Ellos dicen que hay que trabajar el parto, ¿sí o no? A las mujeres que están preñadas. Y a las que no están preñadas hay que preñarlas entonces para que se trabajen en parto. Mi suegra está asustada porque no le ha llegado la menstruación. José Luis está asustado, cuidado, hay que orar a ver qué está pasando. Pero tiene un esposo, eso no es problema, ¿sí o no? El malo fuera que no lo tuviera. Gloria al Señor. Cristo vive. Es un chiste, mis amados, es un chiste. Para seguir armonizando. Porque es importante la palabra de Dios. Pero es importante saber cuáles son los hombres que dejaron huella. Anoten. Hombres que dejó huella. El primer hombre que dejó la mejor huella. ¿Cuál fue? Te lo voy a demostrar ahora mismo. El primer hombre que dejó la mejor huella. ¿Cuál fue? Adán dejó la huella de la desobediencia. Adán dejó huellas de desobediencia. Adán no fue escogido. Adán fue hecho. ¿Usted dijo Abraham? No, hay uno antes que él. No, hay uno antes que él. No, váyase más para atrás. Hay uno más antes que él y se lo voy a dar con cita bíblica. Vamos a Génesis 4. El primer hombre que dejó la marca indeleble, se llama marca indeleble, irrefutable, marca ad vitam, para siempre. Una marca es una huella y una huella es una marca. Vamos a Génesis 4 para que ustedes vean quién fue el primero. Por la parte de lo correcto. Porque el que hace cosa mala deja huella mala. Satanás dejó la mejor huella. Haber matado a su hermano. Caín mató a su hermano Abel. Es que les voy a hablar claro. Quien dejó la mejor huella, el primer hombre que dejó la huella más correcta y la mejor, ¿cuál fue? Abel. Y trajo a Abel. Está en Génesis 4:4. Anote lo que llevan anotaciones.
El taller, dejando huella. El primer hombre humano nacido de mujer. El primer hombre humano nacido de mujer que dejó la huella más correcta. ¿Quién fue? Abel. Aquí dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Abel trajo también de los progénitos de sus ovejas. ¿Y qué hacía Abel? Abel nos dio el mejor ejemplo. ¿Sabe cuál? Lo heredó, claro. Eso sí lo podemos decir que lo heredó de su padre Adán. Porque Adán, ¿qué era? Adán era agricultor. Trabajaba con la agricultura y trabajaba con los animales. Abraham era ¿qué? Agricultor. Trabajaba con las ovejas y con los animales. Entonces, Abel era lo mejor. ¿Qué heredó? Caín era un vago. ¿Qué era Caín? Un vago. Vivía de cuento. Abel no vivía de cuento. Abel vivía de trabajar, de producir. Por eso es que Caín mata a Abel, porque era un vago, tenía la mente ociosa. Caín lo que tenía en la mente era como, de repente que eso que le llevó a Dios fue que se lo robó. ¿Está entendiendo? Hay gente que te trae cosas robadas y tú nos preguntas de dónde viene y sabiendo que esa persona no compró eso, ¿tú te lo comes? ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? Gloria a Dios. Una cosa es un regalo de Dios y otra cosa es que alguien te traiga algo robado porque no lo trabajó. Entonces eso fue lo que Caín hizo, llevar cosas robadas ante Dios, pero Dios no recibe lo robado ni lo malo. Por eso Dios le dijo, no, yo no quiero tu ofrenda. Ahora sí está entendiendo. Yo no me lo voy a poner de acuerdo con los malos. De eso se trata el taller hoy. Diga conmigo, yo no me voy a poner de acuerdo con lo malo. Yo nunca me pondré de acuerdo con lo malo. Yo estaré de acuerdo. Yo estaré de acuerdo con lo bueno. Yo estoy llamado a pastorear ovejas. Yo estoy llamado, diga, yo estoy llamado a pastorear ovejas. Pero primero debo ser pastoreado. Pero primero debo ser pastoreado para luego pastorear. Así es. Pero ese pastor trabajaba, ¿sí o no? ¿Haber trabajado o no trabajaba? Digan ustedes para yo saber. Pero aquí lo dice. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? Vamos a ver qué dice. Gloria al Señor. Mi alma alaba a Dios. En el 4:4 dice: y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda, pero a Caín no. Y se ensañó Caín en gran manera y le cayó su semblante. Aleluya. El primer hombre que deja la mejor huella, ¿quién es? Porque tu mejor huella, ¿sabe cuál es? El primer hombre nacido de mujer que deja la mejor huella es Abel. Porque tu mejor huella es tu ofrenda. Tu mejor huella, ¿cuál es? Tu ofrenda, tu sacrificio. Una ofrenda es un sacrificio. ¿Qué es una ofrenda? ¿Qué es una ofrenda? Entonces yo dejaré mi mejor huellas. Diga conmigo, yo dejaré mi mejor huellas, porque a Dios le daré mi vida
A Dios le entregaré mi vida, mi alma, mi espíritu, mi respiración. Dígale, todo le pertenece al Señor. Dígale, yo no volveré atrás ni para coger impulso. Dígalo. Diga, yo no volveré atrás. Dígalo usted. Debe estar pensando tanto. Dígale usted, ¿cómo que está últimamente? Hay que orarle la cabeza. Mire, claro, siervo, ¿qué pensamiento no es? Saque eso de su cabeza y no piense en Dios. Está pensando que si le dieron o no le dieron, que si comió, si no comió, si le van a dar, si no le dan. Seguimos. Piense en Cristo. ¿Qué dije? Yo no volveré atrás. ¿Ni para qué? Ni para coger impulso. He decidido darle a Dios mi mejor ofrenda. Y soy yo. Yo soy la ofrenda que se ha entregado al sacrificio. Yo soy la ofrenda quemada. Diga, yo soy la ofrenda quemada. Dígalo, abre esa boca. Yo soy el holocausto del Señor. José Luis, mi alma alaba a Dios. Cristo vive. ¿Cuál es tu mejor huella? A partir de hoy, tus mejores huellas serán tus mejores actos. Tus mejores huellas serán tus mejores sacrificios para Dios, no tus mejores sacrificios para el hombre. Porque hay mucha gente equivocado. No, que este tiene que sacrificarse para mí, por mí. Por ahí una cantidad de gente robando a otro. Que este tiene que sacrificarse por mí. Mentira. Mentira eso. Usted tiene que sacrificarse por Dios. A quien usted tiene que agradar es a Dios. A quien usted tiene que servir es a Dios. A quien usted tiene que honrar es a Dios. Más nada. Cristo vive. Amén. Gloria al Señor. Mira, está Carmen Julia conectada ahí. Mira si se conectó. Gloria a Dios. Trata de que se conecte ahí. Cristo vive. Gloria al Señor. La gente del Socorro, que Dios lo bendiga. Mi alma alaba al Señor. Entonces, la mejor huella que tú vas a dejar son las huellas de sacrificios. El tipo que más ayunó. ¿Tú sabes quién fue? El tipo de la tierra que más ayuno hizo. ¿Quieres saberlo? Y si tú lo quieres saber, y ustedes que están en el live lo quieren saber, pongan sí en el live, pongan sí, escriban. Los que están en el live, ustedes que están dormidos ahí, que dejaron el live puesto y se fueron a cocinar, a hacer cena, porque ahí hay gente haciendo cena con el live puesto y se fueron a dormir y a cocinar. Y otros se acostaron y dejaron el teléfono prendido. Dele ta a la pantalla. Dele del doble tap. ¿Qué quiere, Carlos? ¿Se está descargando? Ah, ok, por cualquier cosa está aquí la extensión. Te voy a decir cuál fue el hombre que más ayunó. Te voy a decir hoy cuál fue el que más escaló montañas. Te voy a decir quién fue el que más tuvo en cuevas. Era ver si una mantequilla este taller. Te voy a decir quién más hizo silicio. ¿Cuál fue el profeta que más silicio hizo? Te lo voy a decir hoy. Te voy a decir cuál fue el profeta que más ayunó. Te voy a decir cuál fue el que más escaló montañas. El que más vivió en cuevas. Y te voy a decir quién fue el profeta que más oró. Te voy a decir cuál fue el profeta que más oró. ¿Quieres saberlo? Ponga así en el live. Ponga así, diga así, quiero saberlo. En el live.
¿Y qué huella va a dejar usted? ¿La huella de la mentira? No. La huella del robo, del que más robó, del que más engañó, del que más violó, más adulteró, del que más adulteró, del que más fornicó. ¿Cuál huella va a dejar tú, José Luis? La huella del que más durmió. ¡Oh, gloria! José Luis, el José Luis va a dejar la huella del que... Bueno, a José Luis no hay problema, lo importante es que dé una buena huella. Sí. Y se escriba la historia de ti, el que más navegó. Vamos, ¿cuál fue el que dejó la huella de navegación? El que más navegó, Noé. Eso se llama la trivia. La trivia, vamos a hacer la trivia. ¿Se llama la trivia, Carlos? Oh, la cosa que nosotros vemos, que ponen 10 preguntas. Y dice, las 10 preguntas dice, ¿quién fue el que, al que le cortaron los cabellos? Fue a David. Fue David, fue Noé, fue Matusalén, fue Abraham o fue Sansón. Esa se llama trivia. La pregunta, ¿está entendiendo? La pregunta es, ¿a quién le cortaron los cabellos? ¿A Abraham, a Sansón, a David, a Moisés, a Matusalén? Y la pregunta es, a Sansón. La respuesta. Mira, el que más navegó, el hombre que dejó huella en navegación, ¿cuál fue? Noé. Seguimos, anoten. Vamos a continuar. El que más oró, Daniel. Ah, mira, lo dijiste bien. Que Dios la bendiga. Muy bien. Muy bien. El que dejó huella de más fe, Abraham. Oh, pero esto, oye, está bien. Se la estoy poniendo suavecita. Con su avena. Sí, porque nada más no hubo uno que tuvo fe. Nada más no hubo uno que navegó. Pablo navegó. Ahora sí entienden. Hasta Pedro navegó. Jesús navegó. ¿Sabía eso? Que Jesús navegó. Casi todos los profetas navegaron. Pero yo estoy hablando del que más navegó. Que más tiempo tuvo en navegación en el mar. Bueno, el padre de la fe, el que más fe tuvo para ese entonces, ¿quién fue? Abraham. El que más oró para esa época fue Daniel. El que más lloró, el profeta que más lloró, que dejó huella de lloro, Jeremías. Anoten, el profeta que dejó huellas, Jeremías, el llorón. Ve que se puede dejar huella del dormilón. Porque Jeremías lo llamaban el dormilón y el llorón. ¿Sabía? El profeta llorón era Jeremías y dormilón. El que todo el tiempo vivía dormido. Sí. Ahora bien, el profeta de la revelación, el que dejó huella en ciencia y revelaciones. Ahí sí se la puse bien. Isaías, hubieron muchos, hubieron varios que dejaron huellas, escuche, de ciencia. Yo estoy hablando de ciencia y de revelación. Un profeta que llegó, le voy a dar una pista, llegó a un lugar y le dijo a alguien: Dios me mandó porque tú no hiciste lo que yo te mandé a hacer.
Ese es Samuel. La gloria es de Dios. Tú dime así otro, Valeria. Ese es Samuel. Porque Samuel tenía el don de ciencia. Samuel, que tenía el don de revelación. Porque cuando él estaba en el templo, el Señor lo llamó. Está en 1 Samuel capítulo 3. Ese fue el llamado que Dios me hizo a mí. Con ese llamado me llamó a mí el Padre, el eterno Dios, Jehová Dios de los ejércitos. A mí me llamó con el llamado de Samuel. Samuel 3. 1 Samuel 3. Entonces, amados hermanos, Samuel se conoce como el hombre, el padre. ¿El padre de qué? ¿De qué? De la revelación y la ciencia, porque Dios le estaba revelando cuando estaba en la casa ¿de quién? Él vivía en el templo. ¿Con quién vivía en el templo? Con Elí. Samuel vivía en la casa de Elí, es decir, en el templo. ¿Entendieron? ¿Dónde vivía Samuel? José Luis. José Luis, ¿dónde vives tú? Ve que es bíblico vivir en el templo. ¿Te diste cuenta ahora? Es bíblico vivir en el templo. Y en el templo se consigue el don de revelación. Ahí Dios le entrega el don de ciencia a Samuel. Ya no vamos a comer algo, hasta yo tengo hambre. Pues la muchachita me comieron todo, la niña. La niña parecen piraña. Sí. No tendrán el don de piraña, pero por lo menos van cerca. Sí. Acabaron. Bien, mi alma alaba a Dios. Seguimos, José Luis. Ahorita comemos algo, pero vamos a darle a esta gente lo que ellos necesitan. Llevamos 1. El primero, ¿quién fue que dejó huellas? ¿Cuál fue el primero? No. El primero que dejó huellas, ¿quién fue? Abel, de su mejor ofrenda. Una huella en la ofrenda. ¿Sabías que tú puedes ser el mejor dando ofrenda? ¿Sí o no? Bien, deja huella en tu mejor ofrenda. Manda una ofrendita ahí. Deja tu mejor huella, varona. Varón, mándame algo, manda un pago móvil ahí. Deja una huella buena ahí. Sí. Dejando huellas. Amén. Tus buenas acciones dejan huellas. Tus buenas acciones dejan y tus malas acciones dejan huellas. Entonces, ¿cuál de las dos huellas tú vas a dejar? Las buenas huellas. Amén. Hay malas huellas y hay buenas huellas. Hay más, anoten. Hay buenas, se llaman buenas obras. ¿Cuáles son tus obras? ¿Cuáles son tus obras? Le llaman buenas obras y buenas y malas obras. Tus buenas obras hablarán por ti, dice la Biblia, ¿no? Tus buenas obras hablarán por ti, tus frutos. Por tu fruto te vas a dar a conocer. Por tus frutos te va a dar a conocer. Entonces, Abel se dio a conocer, ¿por qué? Por su buena ofrenda, eso fue su mejor fruto. Por su buen fruto. Ahora sí entendiste. Dice que recogió de lo mejor. Ahora seguimos. El segundo en dejar huella, ¿quién fue? ¿Quién? Caín. ¿Dejó qué huella? La huella mala. Entonces no siga la huella del mal. No sigamos el camino del mal. Y no dejemos las huellas. Primero es el camino, porque si tú no caminas, ¿qué huella va a dejar? Sara, Rebeca, cuidado con la huella que está dejando ahí. Sí. Bien. El camino, Valeria, para dejar huella hay que caminar. José Luis, Carlos y los que me están viendo en el live, para dejar huella hay que hacer ¿qué?
Caminar, porque en el camino es que se dejan huellas. Porque en el camino es que se dejan huellas. Yo he caminado el camino del Señor. Ahora sí me están entendiendo. Yo he caminado, tengo 25 años dejando huellas en el camino. Buenas huellas. He dejado de todo tipo de huellas. He dejado hasta hueco. He dejado huellas. No, he dejado o no he dejado hacerlo. ¿Qué dices tú? Sí, sí. Mi alma alaba a Dios. Bueno, ¿usted cuáles son tus huellas? Vamos a ver lo que tú vas a caminar en Dios. Ahí es que te vamos a dar cuenta. En tu trayecto. Tú tienes un trayecto. Se llama trayecto. ¿Sí o no? Un trayecto es un camino. Un camino caminado. ¿Entendió? Un trayecto es un camino caminado. Entonces, José Luis, a partir de hoy tenemos que dejar que huellas en el camino. Tenemos que dejar que hueco. Hoyos. ¿Ah? ¿Qué vamos a dejar? Marcas. Dijo José Luis, sabe, inteligente. José Luis es más inteligente de lo que usted creía. Mira, la gente creía como que José Luis no era inteligente. Como que no había estudiado José Luis, como que no era inteligente. Mira, José Luis sabe más que tú. Oye, sabe más que tú, sierva, que está conectada ahí. Sí, José Luis, puerta, está aquí. Te está mirando. Sabe que tú estás conectada también. Sí. No que te conectaron, sino que tú estás conectado. Sí, sí. Porque hay quienes lo conectan. ¿Es así o no así? ¿A ti te conectaron, José Luis? Eso lo puede decir Valeria y la suegra y toda esta gente. ¿Sí o no? Pero tú no puedes estar hablando de conectarte, que te conectaron. ¿Cómo te conectaron? Mi alma alaba a Dios. Cristo vive. Seguimos dejando huella. ¿Quién fue el otro que dejó huella? Carlos Campos. El número 2, 3. El número 4, perdón. Ya vamos por el 4, ¿no? No, vamos por el 2. Ahora el 3 es Noé. En navegación y en construcción. En navegación y en construcción. En navegación. ¿Quién dejó huellas? Noé. Noé. Amén. Luego pasamos a quién. No. No. Antes de Abraham hay un tipo. Antes. Le voy a decir quién es. Se llama Enoc. Caminó con Dios y fue el tipo que Dios duró 400 años sin hablar con el pueblo, con los hombres. Y Enoc, después del nacimiento de Set, escucha, después del nacimiento de Set y la descendencia de Enoc, caminó con Dios. ¿Dejó qué? Dejó huellas tan importantes en la fe que fue traspuesto y no vio muerte. ¿Tú sabes lo que significa eso? La huella de no ver la muerte, de vencer la muerte. Otro nivel, para que ustedes vean. Hay gente que no sabe ni lo que yo estoy hablando. Hay gente, varón, que dice, sí, y ese chistoso que está ahí parado, ¿y qué es lo que está hablando eso? O sea, porque no entiende la dimensión de lo que yo estoy hablando. Que cuando tú te comprometes con Dios, tú tienes que hacerlo bien para Dios, para dejar una marca de lo que tú has hecho en tu trayectoria, en tu caminar. Seguimos con me imagino que es el quinto hombre, ¿no? ¿A quién le correspondió?
Abraham, ahora sí Abraham. Abraham. Ahora vamos a nombrar a otro hombre que dejó huellas. ¿Cuál otro hombre? Digan ustedes, los que están ahí en el aire, escriban. O ustedes, José Luis, piensa en alguien de la Biblia que dejó huellas. Igualmente, Carlos, escoge uno y tú también, que haya dejado huella. Piensa bien lo que va a hablar, porque no es que cualquiera no es que deje una huella porque sale en la Biblia. Sí, porque cualquiera puede salir en la Biblia, hasta yo salgo en la Biblia. Sí, porque antes de nacer ya me había fundado Dios arriba. ¿Sí o no? Todos salimos en la Biblia. Lo que no sabemos es si salimos dejando huellas. ¿Aprendiste eso? Todos salimos en la palabra, en la Biblia. Todos estamos en el plano de Dios. ¿Sí o no, Carlos? Lo que no sabemos es si todos estamos llamados a dejar huellas. Sigan ustedes ahí, a ver quién más. Le voy a dar esa oportunidad hasta los que están en el like. Hay que ser dos gaticos ahí en el like. Hay 3 gatos. ¿Serán 2 gatas y un gatico? ¿O serán 3 gatas? Son 2 gatas y un gatico. Sí, está bien, dale. Hablen ahí, gaticos. Digo, hermanas y hermanos. ¿Qué va a decir José Luis? No ha pensado nada de lo de la Biblia. Ve que hay que profundizar en la palabra. Vamos a dejar ver, Valeria. Bueno, vamos a dejar que Valeria piense. Vamos a dejar Carlos. Para que como Carlos tiene un poco más de sabiduría ya en la palabra, que conoce más, pues. No es que tiene más sabiduría, porque ella se me ofende y después me brava a veces. Pero está bien, ella tiene derecho también. Es que él ha estudiado más la palabra. Pues la sabiduría la tienen los dos. De la interpretación. David, mira, pero Johnny está afinado con Dios. Doris Castillo. Mira, Doris está en la cosa, porque esa era que yo iba a decir. David, Doris, te bendigo. Que Dios bendiga a Doris. Perfectamente. Uno que dejó grandes huellas fue David. Perfectamente. Dejó huellas como el mejor guerrero de Israel. No ha nacido uno como él, no va a nacer. El guerrero, vamos a llamarlo el guerrero David. No como el rey David, no. Claro, pero como rey también nadie lo superó. Nadie superó al rey David. Nadie. Y también, pues, como hombre de guerra. Ahora bien, ¿quién más está ahí conectado que pueda hablar de otro? ¿O quién más de ustedes? Dígame, Carlos, tú, ¿cuál es otro? Que tú digas que da de Juan o ella. Moisés. ¿Quién habló de Moisés aquí? ¿Nadie ha hablado de Moisés aquí? ¿Aquí nadie ha hablado de Moisés? No, tú lo mencionaste ahora mismo. Samuel sí. Dejó Samuel la huella de la ciencia, del don de ciencia y de revelación Samuel. El sacerdote Samuel. De la oración fue Daniel. De la oración, ¿quién fue? El que dejó la marca de la oración fue Daniel. La huella, Eliseo no ha dejado más que la huella de que se agarró de otro. ¿Está entendiendo? Eliseo, claro, pudo haber dejado una huella. No te lo voy a refutar. Te voy a ayudar porque tampoco tengo que hacer como dicen en Venezuela. Que aunque no haya pasado, no te podemos raspar. Hay una norma. Bien. La huella que pudiera llamarse una huella que Eliseo dejó fue la siguiente mía. Fue la autoridad que él tuvo cuando él oró por los que se estaban burlando de él. ¿Entiendes? Eliseo, cuando se estaban burlando de él oró. Y los que estaban burlándose de que le dieron calvo, vino una osa y lo devoró. Y lo devoró.
Claro, él dejó otras marcas, como por ejemplo decirle a Naamán, métete en el río. Pero ya eso es un don. Eso es el don de los milagros. ¿Entiendes? La única huella que Eliseo pudo haber dejado fue esa, igualmente que la de Valeria. Nadie superó a David. No hubo, nadie lo sustituyó. Nadie, no hay un sustituto de David. De Abraham no hay un sustituto. De Noé no hay un sustituto. Ve ahora. Hay muchos hombres bíblicos, pero es quien no lo haya sustituido. No, Jesús lo superó a toditos. Claro que sí, estamos claros, mía. En eso estamos claros. La mejor huella la dejó Jesús. La huella, no, pero hablaste bien. Te bendigo. La muchacha está en este asunto, porque ha dicho tres personajes poderosos. Hay que reconocer que ella también tiene lo de ella, pues, aunque no está leyendo mucha Biblia, pero tiene lo de ella. Sí, pero es verdad, tiene que ponerte a leerla. Pero está bien, Dios está contigo. Ahora bien, ella tiene razón. El que mejor y la mayor huella dejó fue Jesús. Nadie va a superar a Jesús. Está bien, lo hiciste muy bien. Bueno, ahora vamos a ver, ¿quién más dejó una huella, José Luis? Que tú sepas o conozcas de la palabra. Nos quedan 5 minutos para terminar el taller. Gloria a Dios. Josué. Dori, Josué heredó lo de Moisés. Exacto. Moisés sí dejó una huella. ¿Cómo dejó huella? Como el libertador. Moisés no heredó de nadie. ¿Entendiste? Moisés no heredó de nadie. Heredó de Dios. Directamente del Padre. Ahora sí están entendiendo cuáles son las huellas de los hombres de Dios. Claro, yo no voy a decir, Dori, que no, que está bien. Josué dejó huellas, está bien. Porque él entregó tierras. Él se puede llamar como el conquistador, claro. Perfecto, Dori, está bien. Sí, para estar mal, está bien. Lo dijiste bien. Dejó la marca de conquista al único profeta que se le atribuye la conquista, es a Josué. Dale un aplauso a Dios, ¿verdad, Dori? Está en el asunto. Eso, que Dios bendiga, Dori Castillo, Dios la bendiga. Está bien, sí, está bien. Las conquistas le pertenecen ¿a quién? A Josué. Está bien. Vamos a ver quién otro. Me quedan 10 minutos. Aumenté 5 pues me sentí contento por lo que me dijo Dori ahí. Está bien. Elías. ¿Cuál dejó Elías, Carlos? Jacob. Ah, pero mira. ¿Verdad? Ay, Dios mío. Quien ve a José Luis así, que como haciéndose el muertico y dormido, y durmiéndose en el culto. Mira, ay Dios, José Luis, pegaste una. José Luis, te pegaste un quino. José Luis pegó el quino. ¿Verdad, Jacob? Sí, es verdad. Jacob, es verdad. ¿Por qué Jacob? Claro, yo voy a decirlo. Si tú no lo sabes, yo lo voy a decir. ¿Por qué sí, Jacob? Porque no es porque hizo pozo. No es porque se fue donde Labán, corrió y se le apareció Dios. No. Por eso no es. Es parte. Claro está. Es parte. Pero, ¿dónde marcó Jacob? Cuando él tuvo en el encuentro en Peniel. Cuando Jacob tuvo el encuentro en Peniel. ¿Saben lo que es Peniel? Donde se le apareció Dios. Donde peleó con Dios. Y les transformó Dios la vida. Y ya no era Jacob, sino
Israel. Dejó huellas como el patriarca. Dejó huella como un patriarca. ¿Entendió? Como un padre. Dejó huellas de multiplicación, porque las 12 tribus se le atribuyen a Jacob. ¿Qué les parece ahora? Muy bien, estamos bien. Elías, Carlos dijo Elías. Ahora vamos a analizar por qué Carlos dijo Elías. Diga algo ahí a usted, a ver, para yo saber si usted está avanzado como estudiante, como discípulo. Si no, tendré yo que decirlo por usted. A ver si lo que yo le he saltado, no me van a decir, mira ahora lo que lo exaltaste, mira. Elías hizo varias cosas, como cuáles. Resucitó. Esos son milagros. Ahí sí. Ahora sí está hablando. Él logró lo que nadie ha logrado. Solo uno lo pudo lograr en su época, y 700 años después lo logró otro. Pero en su época nadie lo logró. ¿Sabe qué? Hacer que se detenga la lluvia. Muy bien, Carlos. Muy bien. Hacer descender fuego del cielo. Está bien. Correcto. Nadie lo ha logrado todavía. Todavía nadie ha logrado eso. Y no creo que lo logre. Hacer que el fuego baje directamente y matar 450. Porque si eso yo lo tuviera, varón, no quedara uno en la tierra. Yo tuviera el don de bajar fuego y quemar gente, no quedara uno. Elías fue único en su clase y dejó 3 huellas grandes. Ya no vamos, mi amor, yo sé, ya no vamos. ¿Sabe? 3 huellas grandes dejó Elías. ¿Cuáles fueron? ¿Sabes cuáles fueron? ¿Quieres saber cuáles fueron, Carlos? Ya tú dijiste una. La huella de resucitar no es una huella. Eso es un don. La huella que dejó Elías, ¿tú sabes cuál fue? La de abrir el río, el Jordán. Elías abrió el Jordán. ¿Sabía eso? Y Eliseo lo imitó. ¿Tú sabías que Elías abrió el Jordán? ¿Ustedes sabían eso? Pero Eliseo lo imitó, porque eso no era de Eliseo, era de Elías. Elías dejó la huella número 2. ¿Sabe cuál fue? Hacer que no lloviera durante 3 años y medio. ¿Qué te parece? Y la otra huella fue quemar 450 baales. El más grande de la huella, ¿quién fue? Después de Cristo. El más grande de las huellas, Elías. Nadie lo superó y nadie lo va a superar. Nadie lo superó. Una cosa es tener manto y otra es recibir manto. ¿Entendieron ahora? O sea, el manto de Elías vino directo. El manto de Eliseo fue heredado. Tienen que aprender eso. Y el próximo jueves voy a hablar de eso. De los mantos heredados y de los mantos originales. De las honras de los mantos. Bueno, ya vamos a concluir, mi amor. Ya se terminó. Ya está listo. Eso es lo que me quiere decir con la cara. Está bien. Entonces, hay mucha gente más que dejaron huella. ¿Cuántos dijimos de huella? ¿Cuántos la anotaron? Dori, ¿tú la anotaste? ¿Cuántos son? Dime ahí. Sí. Dijo, Dios te bendiga, Dios te lleve en bendición, Dios te guarde y te proteja. Nos vemos mañana si quieres. Mañana nos toca a nosotros, no te preocupes. Vení preparado con todo. Josué, Zen. 6 a 6. Ok, son 7, pero vamos a dar con 6 primero. Fueron 7. No pusiste a Abel, Dori, no pusiste a Abel. Fueron 7. Ajá. Enoc,
Noé, Abraham, David, Samuel, Daniel. Van como 10. Samuel, Daniel, Elías. Claro, Cristo fue el mayor. Vamos a orar para despedirlo. Padre, gracias. Damos gloria, damos honra. Señor, te damos la gloria en este día. Gracias por darnos la sabiduría de este taller que vamos a impartir los jueves después de las 9:30 de la noche. Se llama Huellas. Huellas, dejando huellas. Todos los jueves, pastora, a partir de las 9:30, vamos a dar un taller dejando huellas. Amén. Eso va a ser pasado por TikTok, por YouTube, por Facebook, por todos lados, por todas las páginas. Y usted, si se perdió un día de huellas, usted lo va a buscar porque lo vamos a pasar por TikTok. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Espíritu Santo, bendice a todos los que participaron en el taller y a los que no pudieron participar. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios le bendiga. Ahorita saldrá